Buenos días. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, versículo 2. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, versículo 2. Dice la bendita palabra del Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Y en traducción en lenguaje actual dice de la siguiente manera. El versículo 1 de Gálatas capítulo 5 dice así: Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Amén y amén. Bien, por estos días, hoy es sábado 17 de julio del año 2021. Para nuestra nación Colombia, se acerca una fecha muy importante. Es la celebración del 20 de julio, donde se nos habla que fuimos libres del yugo español y que eso trajo libertad y que ya somos libres hace más de 200 años y todas estas cosas. Pero siendo honestos, no hay ninguna libertad. Nos cambiaron fue de bando. No me voy a meter a hablar de esos asuntos, pero lo cierto es que a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta de que los jóvenes buscan ser libres, libres del yugo, por decirlo de alguna manera, de los padres, yugos de no someterse a ninguna autoridad, ni en casa, ni fuera de ella. El hombre siempre ha estado buscando ser libre, volar como el viento, que nadie le moleste, no rendirle cuentas a nadie. Esa es una de las características que como seres humanos tenemos. Por un lado, estar en paz, que nadie le moleste, que nada lo moleste, que nada lo incomode. Y por otro lado, ser libre, que no tenga que rendirle cuentas a nadie, que sea autónomo de sus propias decisiones, de su propia vida. Y a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha querido buscar esas dos cosas, libertad y paz. Entonces mire que hace unos años, siglos atrás, pues conocemos la historia de que la invasión española a América, y pues Colombia no fue la excepción, y sin embargo siempre se luchó por ser libre, por buscar esa anhelada libertad, y ahorita el 20 de julio eso es lo que se va a celebrar, la famosa independencia de Colombia. Pero la pregunta es, ¿independencia de qué? ¿Independencia de qué? ¿De qué nos independizamos? De nada, porque sencillamente se nos cambió, fue de bando, y Colombia sigue hablando política y socialmente siendo esclava de yugos, de políticos que todavía oprimen al pueblo, que oprimen a la gente. Y esto no es un programa de política, simplemente quiero usarlo como una pequeña figura de eso que el ser humano siempre ha querido buscar. Los muchachos salen a las calles, libres, queremos ser libres, pero mientras tanto se están esclavizando más, rompiendo, destruyendo, haciendo. El muchacho dice, yo quiero ser libre, y va y se mete un cacho de marihuana, o sea que vuelve y se esclaviza. El esposo en casa dice, yo quiero ser libre, y se va para la cantina y se embriaga.
y la esposa dice, yo también quiero ser libre, y se divorcia, y cosas de ese tipo del ser humano en el afán de ser libre, de no someterse a ninguna autoridad, pero también de vivir en paz. ¿Quién no quiere vivir en paz? ¿Y quién no quiere estar libre? Que no tenga que rendirle cuentas a nadie, a nadie. Muchas veces, hablando laboralmente, cuando se es empleado, uno dice, yo me voy a independizar. Y cuando trabaje por mi cuenta, ya no le tendré que rendir cuentas a nadie, no tendré que volver a madrugar ni cumplir un horario. Pero nosotros, por ejemplo, personalmente, por testimonio, ya llevamos 10 años en esa independencia laboral, ya no nos sometemos a ninguna empresa, pero nos hemos dado cuenta de que seguimos siendo esclavos, porque nos toca madrugar más, nos toca responder más, nos toca ponernos más serios, o sea, no se puede, no se encuentra esa anhelada libertad, entre comillas, como uno lo quisiera. Entonces, venía a mi memoria esta mañana y dice, ¿qué oro? ¿Por qué oro, Señor? Dirígeme, y el Señor me llevaba a que estamos en eso. Ahorita dentro de 3 días será el 20 de julio y se celebra con bombos y platillos y todo este tema de libertad, pero la pregunta vuelve a la escena, la pregunta vuelve a la mesa. ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? Y mire que no era o no es un concepto solamente de ahora ni de nuestro país. En los tiempos de Pablo, la gente también quería ser libre, libre del yugo en el tiempo que estaban sometidos bajo un imperio romano cruel, opresor, sin oportunidades para el pueblo, es decir, un imperio romano opresivo, cobraban impuestos a cualquier cantidad como se les antojara, y hay de quien no se sometiera a sus caprichos. Entonces la famosa Pax Romana los obligaba a someterse, voluntariamente obligados a al famoso imperio romano. Y Pablo usa de esa alegoría. El pueblo quiere ser libre, el pueblo quiere ser libre, pero se dan cuenta de que también hay una esclavitud mucho mayor y que esa esclavitud es la esclavitud espiritual. Es decir, ellos estaban sometidos. Pablo le está hablando aquí a 4 iglesias de Galacia, porque en Gálatas, cuando se lee la carta de Gálatas, prácticamente está dirigida a 4 iglesias que son Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, que Pablo prácticamente establece dentro de su primer viaje misionero. Y se da cuenta de que la gente de aquellas comunidades están siendo esclavas de los sacrificios, de la ley mosaica, están siendo esclavos de las tradiciones humanas, de todo lo que los líderes religiosos habían impuesto sobre la gente. Entonces, Pablo, por ejemplo, en este caso la circuncisión, que el que no se circuncidara, pues era como si estuviera inmundo y estuviera en pecado. Entonces Pablo los va llevando a que si ellos quieren ser verdaderamente libres, pues el único que trae esa verdadera libertad es Jesucristo. Y de hecho Jesucristo mismo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué pasaba con la gente? La gente pues ya habían recibido el Evangelio, pero sin embargo ellos todavía querían estar sujetos al yugo de esclavitud, es decir, a la ley, a los sacrificios, a todo lo que la ley le dictaba. Ellos decían Jesucristo y como si Cristo no fuera suficiente, como si Cristo no alcanzara. Entonces es como hoy la gente dice, ay, que Dios lo bendiga y la Santísima Virgen, que Dios lo bendiga y todos los santos. Entonces Dios es insuficiente y necesita ayudantes para poder bendecir a la gente o para poder ayudar a alguien. Entonces uno escucha cosas de ese tipo, ¿no? Y a veces hasta nosotros mismos decimos lo mismo, ¿no? Que Dios y la Santísima Biblia lo ayude. Entonces queremos como que agregarle algo a nuestra fe, porque parece que Cristo es insuficiente. Entonces Pablo les está hablando en el capítulo 5, versículo 1, a los Gálatas que habían sido esclavos, que estaban oprimidos, no solamente políticamente, sino también religiosamente. Entonces Pablo les dice, ¿quieren ser libres de verdad? ¿Quieren ser libres de verdad? Pues Cristo es el que viene a traer verdadera libertad. Y conocerán la verdad y Cristo los hará libres. Entonces, ellos habían aprendido de Cristo, habían escuchado el mensaje del Evangelio, pero todavía querían seguir sujetos a todas esas costumbres religiosas
que les decía o les dictaba la ley como los sacrificios, la circuncisión y cosas de ese tipo. Es como el cristiano que carga en la billetera todavía la estampita con la que tanto se aferraba antes de ser cristiano, esa que sacaba todas las mañanas y decía, ¡ay, que hoy me vaya bien, que hoy tenga un buen día y que todas las cosas me salgan bien! Y volviera, guardaba en la cartera. O la camándula que cargaba ahí todavía la carga. Entonces hay cristianos que todavía van a la iglesia cristiana, pero cargan la camándula o cargan la estampita. No es que es para tener ahí de recuerdo y para recordar el viejo hombre. No. Entonces todavía quiere decir que están siendo esclavos. Todavía son esclavos espiritualmente hablando. No son verdaderamente libres. O quienes todavía inclusive llegan a Cristo, pero todavía tienen otra clase de esclavitud. Esclavos de la amargura, esclavos del resentimiento, no pueden perdonar, esclavos del temor, esclavos de tantas cosas que todavía como que como que todavía pareciese que Cristo no es suficiente, como que Cristo todavía no suple mi necesidad. Entonces todavía me toca orar y clamar a Cristo, pero hacer algo más. Inclusive, lo voy a decir, inclusive a veces hay quienes usan de inclusive la oración y el ayuno como amuleto. Tal vez ya no cargamos la camándula, tal vez ya no somos esclavos de la estampita y en la billetera, pero a veces nos volvemos esclavos aún de las prácticas y disciplinas aún dentro del cristianismo. Entonces hay gente que si no ora se siente condenada, que si no ayuno se siente que Dios lo va a castigar, o que si ayuna u ora, entonces es merecedor de lo mejor de Dios, porque esta semana me porté bien. Todos los días de esta semana me conecté bajo la sombra del Omnipotente. Ahí aparece mi nombre registrado en el computador. Allá aparece la lista de que sí, como constancia, de que esta semana fui juicioso. Entonces Dios me tiene que bendecir, me tiene que dar todo lo que yo le he pedido, porque he sido juicioso. Entonces mire que cuando estamos actuando así como cristianos, pues hermano querido, sin querer queriendo, estamos siendo esclavos. Esclavos aún de las mismas disciplinas cristianas. No estamos caminando en libertad. Pero le tengo un dato. O hay gente que le toca ser cristiana porque le toca. No es que como ahora me volví cristiano, pues ahora ya no puedo mentir. Como ahora me volví cristiano, ahora me toca andar derechito. Como ahora me volví cristiano, ya no puedo andar de mal genio. Como ahora me volví cristiano, ya no puedo hacer cosas. Entonces hay gente que se vuelve reprimida en el evangelio, reprimida, es decir, que no mire, que no toque, que no vaya, que no escuche, porque soy cristiano. Y saben una cosa, mi querido, eso quiere decir que todavía está siendo esclavo a tradiciones. Pero cuando el cristiano es verdaderamente libre, óigame bien lo que voy a decir, cuando el cristiano es verdaderamente libre, no necesita ni que nadie lo empuje, ni que nadie lo coaccione a obedecer a Cristo. Por ejemplo, en nuestros templos, muchas veces en las iglesias, el líder de alabanza tiene que decirle a los hermanos, levanten las manos, aplaudan, sacudan las manos. Tiene que estar como dirigiendo a hacer algunas cosas mientras está alabando a Dios. Eso para mí, personalmente, como que yo digo, aquí pasa algo, porque de que le estén a uno empujando a adorar a Dios, quiere decir, hermano, que hay algo ahí. Porque definitivamente cuando uno es libre, cuando la persona es libre en Cristo, hermano, no tiene necesidad de que nadie lo coaccione ni que nadie lo empuje. Usted levanta las manos para adorar a Dios porque es libre. No tiene necesidad inclusive para vivir en santidad, nadie tiene que decírselo. Esa libertad que hay en Cristo, esa misma libertad lo empuja, lo impulsa a vivir en santidad. Tremendo eso. Porque es que a veces nosotros llegamos al evangelio, pero nos volvimos reprimidos. Ya no puedo mirar, ya no puedo tocar, ya no puedo escuchar, ya no puedo hacer, porque todo es pecado. O tengo ahora que hacer otras cosas, me corresponde hacer otras cosas, porque allá si no las hago, me siento condenado, o si las hago me siento con derechos. Nuestro evangelio desafortunadamente funciona de esa manera para muchos. Esta semana he orado con fuerza. Es más, ayuné 3 veces al día. Es más, ya diezmé. Es más, ya oré. Entonces, Dios, lléveme en la buena.
Y si no, y si es lo contrario, si dejamos de hacer algunas cosas de estas cosas, de esta disciplina, entonces inmediatamente empezamos a exigir derechos. O nos sentimos condenados si no lo hacemos. Mi amado, el Señor anhela que usted y yo caminemos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque la libertad con que Cristo nos hizo libres nos empuja a orar, nos empuja a ayunar, nos empuja a levantar las manos cuando están cantando la alabanza en la iglesia. No necesitamos que el líder de alabanza nos diga, levanten las manos, batan las manos, aplaudan. ¿Eso qué es, por favor? ¿Eso qué es? Hermano, cuando el cristiano es libre en Cristo, hermano, no necesita que nadie lo empuje como carretilla. Sencillamente esa libertad lo impulsa, esa libertad en el Espíritu Santo lo lleva. No necesita que le estén recordando, oiga hermano, recuerde que mañana nos tenemos que conectar a las 5:30, ¿no? Oiga hermano, recuerde que mañana es el culto. Oiga hermano, no hermano, el que es libre en Cristo, hermano, es libre en Cristo. Es eso, la libertad. Entonces a veces se cree que el evangelio es coacción o el evangelio es reprimenda. Entonces hay mucha gente que anda reprimida así, que no anda todavía en la libertad con que Cristo lo hizo libre. Sencillamente o le toca o se siente con derechos porque hizo o sencillamente se siente condenado porque no hizo. La vida, la libertad en Cristo, hermano querido, es eso, es el disfrutar de mi relación con Cristo. Ya orar no es una carga. Para mí leer la Biblia no es una carga. Servirle al Señor no es una carga. Vivir en santidad no es una carga. Soy libre en Cristo y sé que esa libertad me empuja a vivir en santidad. Esa libertad me empuja a vivir en obediencia a Cristo. Antes de la pandemia nosotros colocamos una cartelera empezando año. Este es el año de la obediencia incondicional. Lo recuerda ya en el templo donde nos congregamos nosotros. Este es el año de la obediencia incondicional. Entonces muchos cuando miraban esa cartelera como que chocaban. Uy, como que yo no la miro. Porque, uy, Dios mío, este es el año de la obediencia incondicional. Entonces como que hay una reprimenda, como que me siento reprimido porque ahora me toca obedecer porque es el año de la obediencia incondicional. No, mi querido. El que es libre en Cristo no necesita ni que le pongan cartelera, ni que le avisen, ni que le recuerden, ni que le tengan que decir cuáles son sus responsabilidades como cristiano. El que es libre en Cristo, hermano, es proactivo. Entonces mire que Pablo está diciendo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El versículo 1. Y en Nueva Traducción Viviente dice lo mismo. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿A cuál ley? Pues aquí no está hablando de la ley terrenal, está hablando de las leyes morales de Moisés, donde Moisés decía que tocaba sacrificios, tocaba la circuncisión, tocaba las fiestas judías, tocaba cumplir con todos esos rituales. Entonces aquí les está diciendo Pablo, no se vuelvan a esclavizar a eso, no se vuelvan a esclavizar a tradiciones, a cosas religiosas. Ahora, en traducción, en lenguaje actual dice, Jesucristo nos ha hecho libres, Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Eso hace referencia a la invitación que está haciendo Pablo, a no volver a ser esclavos. Y en el versículo 2 dice, he aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Versículo 2 de traducción en lenguaje actual dice, pero quiero decirles algo. Si ustedes se circuncidan, lo que Cristo hizo ya no les sirve de nada. ¿Sí ven? ¿Sí nota? Entonces, si nosotros le prestamos más importancia a la oración que a Cristo, Cristo no nos sirve de nada. Si el primer lugar para usted es la oración y el ayuno, Cristo no le sirve de nada. Si para usted el primer lugar es las
prácticas o las disciplinas cristianas, primero que todo, Cristo no le sirve de nada. Cristo es suficiente y espero que me haya agarrado a la dinámica. Si usted es libre en Cristo, mi querido, no necesita que nadie tenga que decirle a usted que tiene que orar, ni que tiene que ayunar, ni que tiene que levantar las manos mientras están cantando la canción de alabanza en la iglesia, ni que tiene que aplaudir. Nadie se lo tiene que decir, eso fluye, porque usted es libre. Usted es libre en Cristo. No hay nada que lo detenga para adorar, para alabar, para servir al Señor, para estudiar la Biblia. Nadie se lo tiene que decir. Usted solito, porque esa libertad lo empuja, esa libertad lo impulsa a ser proactivo para Cristo. Quiero vivir en santidad, quiero vivir en obediencia al Señor. No porque me lo esté diciendo el pastor, no porque me lo digan en esa iglesia, ni siquiera porque me lo diga la misma palabra, es porque Cristo mismo me ha hecho libre y esa libertad me empuja, me impulsa a leer mi Biblia, a estudiar mi Biblia, a orar, a ayunar, a servir al Señor, a obedecerle, a vivir en santidad. Esa libertad sola me empuja. Entonces ahí es donde deberíamos revisarnos. Si todavía para usted está en primer lugar la oración antes que Cristo, hermano, revísese. Revísese, hermano, porque algo anda mal ahí. Tengo que orar porque hay personas así. Tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la iglesia. No, vaya primero a Cristo. Y si Cristo lo hace libre, hermano, usted va solito. Solito, hermano. Eso no necesita que nadie lo empuje. Solito, hermano. Empieza a sentir el fuego en su corazón. Yo quiero servirle al Señor. Yo quiero hacer esto para el Señor. Yo quiero que el Señor me use. Yo quiero vivir en santidad. Yo quiero vivir fuera del pecado. Yo quiero vivir agradando a mi Señor sin que nadie se lo diga. Entonces, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a caminar en esa libertad, como dice Pablo, con que Cristo nos hizo libres. Con que Cristo nos hizo libres. Haga la prueba y verá. Cuando somos libres en Cristo, hermano, la vida cristiana no es carga. La vida cristiana no es reprimenda. No ando reprimido. Ay, no, hoy no oré. Hoy se me hizo tarde y no oré. No, Dios, hoy me va a ir mal, me va a ir mal. Y a veces pasa eso. Ay, hoy no oré. Y hay veces que uno no ora. Hermanos, no seamos santurrones. Hay días que uno se le olvidó, no se le olvidó, se le hizo tarde, se le enredó la vida, le cogió el sueño y no alcanzó ni a orar. Yo no sé si a usted le haya pasado. A mí sí, me ha pasado. Que hay días que, se me hizo tarde, no me alcancé a conectar. Hermano, eso no tiene nada de... Y yo no me siento condenado por eso. No me siento condenado por eso. Como también, si uno está juiciosito orando, tampoco se siente con derechos. Bueno, Señor, esta semana me porté bien orando, ¿no? Me llevan la buena, yo veré, ¿no? Se porta bien conmigo también. No, hermano. El que es libre en Cristo es libre en Cristo. No está coaccionado ni reprimido. Reprimido es que me toca obedecer, me toca hacer porque no puedo mirar, no puedo... Y así anda tanta gente. Y sabe que eso lo conviertes en un religioso. Pero el que es libre en Cristo, hermano, es un cristiano genuino y verdadero. Dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a disfrutar a Cristo. Hay gente que no disfruta de Dios, no disfruta al Señor. No lo disfruta. No lo disfruta. Ay, otra vez 5:30 de la mañana, otra vez a orar. Ay, hoy es domingo, toca madrugar a la iglesia. Y andan así, reprimidos. Pues porque me toca. Ay, me toca servir porque me comprometí. Me metí al liderazgo de esa iglesia, ahora me toca, como soy líder, ahora me toca responder. Hermano, no haga las cosas por responsabilidad. No haga las cosas por compromiso, haga las cosas porque usted es libre en Cristo y esa libertad lo empuja, lo impulsa a agradar a Cristo. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, una vez más. Gracias por hacernos libres, Señor, en ti, porque en ti encontramos lo que siempre el ser humano ha querido, ser libre, ser libre, ser libre, no tener que rendirle cuentas a nadie. Señor, recuerdo ahora cuando llegué por primera vez, cuando llegué a tus caminos. Recuerdo tanto, Señor de la gloria, que esos primeros meses andaba así, reprimido. El día que no podía orar me sentía condenado. Y si oraba mucho, entonces me sentía con derechos.
Y si un domingo no iba a la iglesia, o un sábado no iba a la iglesia, eso, mejor dicho, era el peor pecado que uno creía que había cometido. Señor Dios de la gloria, pero una vez tú me enseñaste, Señor, a través de la palabra, lo que es ser verdaderamente libre en Cristo. Y a partir de ahí, Señor de la gloria, es como si se me hubiese quitado un peso de encima, bendito Señor. Dije, la vida cristiana no es porque toca. La vida cristiana es libertad en Cristo. Y cuando uno va empezando a entender esa dinámica, Señor de la gloria, empieza a experimentarte a ti, empieza a disfrutarte a ti, empieza a disfrutar todo lo que haces, Señor de la gloria, porque es libre en Cristo. Y no necesito ni que nadie me lo diga, ni que nadie me lo esté recordando, ni que nadie me lo esté, Señor de la gloria, todos los días, Padre amado, Dios de la gloria, obligando a hacer. Hoy oro a ti, Señor. Hoy oro a ti. Porque, Señor de la gloria, mucha gente llegó siendo esclava del pecado a ti, Señor. Eran esclavos del pecado, pero llegaron a ti y siguen siendo esclavos. Siguen siendo esclavos de tradiciones. Señor Dios de la gloria, hay quienes en la religión tradicional se oraba, se rezaba o como se le quiera llamar, y bendito Señor Dios de la gloria, eso como que tranquilizaba la conciencia. El ir, Señor Dios de la gloria, a un templo, cuando no estábamos sin Cristo, el ir a un templo el domingo, eso como que traía tranquilidad a la conciencia, pero a las 2 horas estábamos volviendo a pecar. Y entonces teníamos el dicho que decía, el que peca y reza empata, porque esa era la concepción que teníamos. Pero sabes, Señor, que muchas veces y en mucho pueblo tuyo, Señor, hemos llegado a Cristo y todavía sigue lo mismo. Ahora me volví cristiano, tengo que ir a culto. Ahora me volví cristiano, tengo que orar. Ahora me volví cristiano, me toca ayunar, me toca servir a Dios, me toca. Y no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer. Y mucha gente, señores de la gloria, anda reprimida en el evangelio. No andan libres, no andan libres. Y hago una claridad. Ser libre en Cristo no es permiso para pecar. Óigame bien, ser libre en Cristo no es libertinaje. No lo confundas. Ser libre en Cristo no es el permiso para vivir la vida como se me antoje porque soy libre en Cristo. No. Aquí no se está hablando de eso. Ser libre en Cristo, al contrario, es vivir en santidad. Porque esa libertad me empuja, me impulsa a ser santo. Me empuja a agradar al Señor. No necesito, como dije hace un momento, que nadie me lo esté recordando. El Espíritu Santo que está en ese creyente, Él es el que le recuerda, ¿no dice la Escritura? Él les recordará todas las cosas. Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo mismo que está en el creyente, Él es el fuego que está ahí, que lo empuja a orar, a ayunar, a leer la Biblia, a estudiarla, a servirle al Señor, a vivir en santidad, a hacer todas esas cosas que tú demandas. No es coacción y no es reprimenda. Señor Dios de la gloria, hoy oro a ti por tantos hermanos que uno, Señor, los ve que todavía están siendo esclavos. Ya no son esclavos de una religión o de un sistema, pero ahora se volvieron esclavos automáticamente aún del mismo cristianismo. Porque ellos lo quisieron así, porque todavía no han querido soltar la vieja tradición y como la vieja tradición me decía que era por buenas obras y por cumplir con algunos rituales, ahora se cree que la vida cristiana es continuar con los rituales. Ay, tengo que darle un pan al hambriento porque soy cristiano. Hermano, el que es libre en Cristo no solamente le da un pan al hambriento, le da un pan también al que está lleno, el estómago, porque es libre. No se pone a mirar este sí o este no. Es libre para servir, es libre para adorar al Señor, es libre para vivir en santidad. Señor Dios de los cielos, ayúdanos a caminar en esa libertad. Guárdanos de caer, bendito Señor, otra vez en las antiguas tradiciones religiosas, en los rituales. Guárdanos, Señor, de hacer de estos espacios de oración como un amuleto. Porque, Señor Dios de la gloria, hay gente, Señor Dios de los cielos, que todavía, Padre amado, le dan más importancia a la oración que a quien se ora, que eres tú. Hay gente que todavía ven en la oración como un raspa y gana, como un amuleto. Y hay gente que todavía, Señor Dios de la gloria, dice que para que la oración sea más fuerte y más poderosa, metámosle ayuno.
Y no estoy queriendo decir con esto que no hay que orar ni que hay que ayunar. Al contrario, el que es libre en Cristo, ora, ayuna, sin necesidad de que nadie se lo diga. Porque es libre en Cristo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a caminar en esa libertad. El que es libre en Cristo no anda reprimido, que no puede mirar, que no puede tocar, que no puede escuchar, que no puede ir, que no puede hacer, que no puede... El que es libre en Cristo, Señor, es de la gloria, automáticamente, Señor, vive en santidad. Vive en santidad, sin que nadie se lo esté diciendo. No es porque le toca, porque como ahora me volví cristiano, me toca vivir en santidad. No, el que es libre en Cristo es libre en Cristo. Y camina en esa libertad con que Cristo lo ha hecho libre. Señor, hoy oro a ti, Señor, Dios de la gloria, por este pueblo de Dios, bendito Señor y de la gloria, que Señor Dios de los cielos, tal vez, Padre amado, Señor, Padre amado, practicado y está en esa dirección de seguir, Padre amado, en esas sendas de la religiosidad, de las tradiciones, de los yugos de esclavitud que espiritualmente los sometían anteriormente. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a disfrutarte a ti. Ayúdanos a que tú seas un deleite, que nos deleitemos en Cristo, que la vida cristiana sea un deleite en medio de las luchas, las dificultades, las pruebas, todo lo que nos viene al diario vivir, pero que, Señor, disfrutemos a Cristo. Hay todavía inclusive quienes aseguran que si están pasando por una prueba es porque tal vez están en pecado. Hay gente que se siente condenada. Porque la lucha que está pasando es que eso debe ser un castigo de Dios porque esta semana no oré. Es que eso debe ser un castigo de Dios porque el domingo no fui al templo. Por eso es que Dios me está castigando. Y hay gente que lo ve así, Señor. Eso quiere decir que están siendo esclavos del yugo, están bajo ese yugo de esclavitud. O hay otros que al contrario, en el otro extremo, se creen con derechos. No, es que Dios me ayuda a mí porque yo soy buen cristiano, porque yo oro, yo ayuno, yo le hago bien a todo el mundo y por eso el Señor me lleva en la buena y me bendice y me prospera. Entonces van al otro extremo. Entonces para ellos lo importante no es Cristo, sino lo que ellos hacen para Cristo. Las buenas obras, las buenas obras. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a hacer de Gálatas capítulo 5, versículo 1 y 2. Ayúdanos a hacer esa palabra, digámoslo así de esta manera, rema. Esa palabra que, Señor, marque, Señor, nuestro andar contigo, bendito Señor. Que revisemos, Señor Dios de la gloria, si verdaderamente soy un cristiano o un religioso. Porque si, Señor Dios de la gloria, lo que hago para ti es porque me toca, tal vez estoy practicando una nueva religión y no me he dado cuenta. No me he dado cuenta que disimuladamente estoy siendo esclavo de la religión cristiana. Pero Cristo dijo que Él venía a traer a la libertad. Él dijo, conoceréis la verdad. Y se lo está hablando inclusive allá al pueblo que estaba sometido bajo el yugo de los fariseos, bajo el yugo de los saduceos, bajo el yugo del Sanedrín. Y a ellos les está diciendo, y inclusive esa palabra también iba inclusive para los mismos líderes religiosos. Dice, ustedes conocerán la verdad. Y cuando conozcan la verdad que es Cristo, porque Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Cuando conozcan verdaderamente a Cristo, van a ser libres. Ya me van a servir, me van a amar sin que nadie se lo diga ni sin que nadie, ningún sistema religioso te lo imponga. Eres libre en Cristo y anhelarás servirme y anhelarás obedecerme y anhelarás vivir en santidad y anhelarás agradarme porque eres libre, porque esa libertad que está en ti te empujará, te impulsará a agradarme sin necesidad de que nadie te lo recuerde. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a caminar en esa libertad, en estos días en los que se habla de libertad, en estos días en los que se habla de independencia, que nos independicemos de los rituales, que nos independicemos, Señor Dios de la gloria, de los dogmas, que nos independicemos, Dios de la gloria, Padre amado, de las reprimendas, que nos independicemos de la coacción y caminemos en la verdadera libertad que nos llevará a agradarte, a amarte, a adorarte, a alabarte, a vivir en santidad, en obediencia a ti, a hacer tu voluntad sin que nadie nos lo esté recordando. Señor, lleva a tu iglesia, a tu pueblo, a ser libre. Señor, que
esa libertad nos lleve a deleitarnos en ti. Así lo dice el Salmo 37. Deleítate. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de su corazón. Es decir, Señor, que el caminar contigo sea un deleite, no una carga, no una carga. Señor Dios de la gloria, que vivir la vida cristiana, Señor, no se convierta en eso. Es que me toca orar, es que me toca servir, es que me toca predicar. Y uno escucha frecuentemente ese lenguaje. Señor, que no hagamos las cosas porque nos toca o porque nos comprometimos. Inclusive ni siquiera lo hagamos porque por responsabilidad, que ni siquiera. Uno en el mundo hace cosas por responsabilidad. El que trabaja en una empresa, le toca llegar a las 7 de la mañana o a las 6 a la hora de entrar a su trabajo porque es una responsabilidad que tiene y si no la cumple lo echa. Hace las cosas en la empresa porque le toca. ¿Cuánta gente trabaja en las empresas, Señor, haciendo cosas que no le gustaría hacer? Es que como no hay trabajo, me tocó en esto y aunque no me toque porque ahí me pagan, porque cómo llevo el pan para la casa. Mucha gente, Señor de la gloria, mucha gente trabaja, mas no disfruta lo que hace. Bendito Señor. Pero no es así la vida cristiana. El que es cristiano el que hacer cristiano no es porque le toca. Es que porque me comprometí, ¿no? Porque me metí en esto. Ahora como soy pastor me comprometí, entonces me toca por compromiso. No, que no se hagan las cosas por compromiso. Que lo hagamos en libertad, con la libertad que tú nos hiciste libres. Y que nos disfrutemos, Señor, el día a día contigo. Esa relación contigo. Que esos minuticos de oración sean un deleite. Que mientras estudiamos la palabra sea un deleite. Que cuando voy a culto no vaya a bostezar allá mientras predican, sino que, Señor, sea un deleite. Que no tenga que esperar que el líder de alabanza me diga, levante las manos, bátalas. No, que eso fluya. Mi adoración a ti. Bendito Señor. Ayúdanos a caminar en esa libertad con que tú nos has hecho libres. Y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias porque ya no estamos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya no estamos sujetos, bendito Señor, a leyes, Señor Dios de la gloria, morales que nos dicen, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro. Y prohibido hacer esto otro. Señor, ya no andamos coaccionados ni andamos reprimidos. Ni andamos tampoco, Señor Dios de la gloria, en la dimensión de que la libertad con que tú nos has hecho libres es el permiso para pecar tampoco. Sencillamente la libertad, como lo hemos dicho hoy, Señor, esa libertad que andamos, con la que caminamos contigo de nuestro andar cristiano, nos empujará a hacer tu voluntad. Y será un deleite hacerla. Nos empujará a servirte y será un deleite hacerlo. Nos empujará a dejar el pecado y será un deleite hacerlo. No será una carga la vida cristiana. Nos empujará a cumplir con las disciplinas, Señor, que tú nos has enseñado, como la oración, el ayuno, el servir, Señor de la gloria, sin que Dios de la gloria lo hagamos o porque toca, o por compromiso, o por responsabilidad. Lo haremos con deleite, porque es una libertad, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, que no la podemos entender y comprender. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Trae libertad a mi hermano, trae libertad a mi hermana, trae libertad a ese pastor. Tal vez ese pastor que dice, hoy es domingo, me toca ir a predicar. Es que como yo soy el pastor de la iglesia, me toca estar al frente. Y a veces hay pastores que se cargan, pastores que se estresan, pastores que se deprimen, pastores, bendito Señor, que Señor, si las cosas no salen como que ellos quieren, se frustran. Bendito Señor, ayúdanos a disfrutarte, a deleitarnos en ti. Yo recuerdo aquel hermano que me decía cada vez que íbamos al seminario, aunque en el seminario las tareas son un poquito extensas, ladrilludas, y nos decía, oiga, para mí es un deleite venir a este lugar. Oiga, qué bonito, que nos podamos deleitar con lo que hacemos para ti, con lo que vivimos para ti. Es la invitación que tú nos haces esta mañana, que ya no andemos más en esa esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley.
Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a caminar en esa libertad. Que disfrutemos este sábado 17 de julio del año 2021. Que te disfrutemos un día a la vez y que te sigamos un paso a la vez. Bendito Señor, gracias. Gracias, Señor, por hacernos libres. Libres, bendito Señor. Libres de todo yugo de esclavitud. Ya no somos libres de un sistema religioso. Señor, ahora somos libres en Cristo. Y esa libertad, Señor, nos anima, nos impulsa, nos lleva a vivir en santidad, en hacer tu voluntad, en obediencia a ti, en servirte, en relacionarnos contigo, en agradarte en todas las cosas. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, una vez más, bienvenidos. Sábados 17 de julio del año 2021. Qué bien, que el Señor nos ayude. Guarde ese texto, ráyelo en su Biblia, subrayelo y escriba allí Gálatas 5, 1 y 2. Hermanos queridos, que la vida cristiana no es una reprimenda ni es una coacción, es caminar en esa libertad. Tal vez cuando llegamos a Cristo, yo me acuerdo cuando nos metimos al liderazgo de aquella iglesia, me acuerdo que nos decían, nos obligaban, nos decían, ustedes como son líderes tienen que leer 12 capítulos diarios de la Biblia. Ustedes como son líderes tienen que orar 1 hora diaria. Ustedes como son líderes tienen que ayunar una vez al día, todo el día completo de 24 horas. Ustedes como son líderes tienen que hacer visitas. Y uno andaba así, coaccionado. Uno andaba reprimido porque no podía hacer. Y ustedes tienen que venir a las reuniones. Entonces mire que era, pues gloria al Señor. Yo le doy gloria al Señor por eso, porque eso me formó. Pero después entendí que definitivamente eso era esclavitud. Eso era esclavitud. Así que cuando uno empieza a caminar libre en Cristo, ya no lee 12 capítulos diarios de la Biblia porque se lo dice el pastor. Lee 24 porque es libre en Cristo. Ya no ora 1 hora porque se lo dijo el pastor. Ora 2 horas porque es libre en Cristo. Ya no va a visitar a los viejitos allá de la iglesia porque se lo dice el pastor. No solamente visita a los viejitos, visita a todo el mundo porque es libre en Cristo. ¿Sí nota la diferencia? El ser libre en Cristo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Bien, mis amados, estamos en Juan capítulo 14. Ahora su Biblia rápidamente allí. Juan capítulo 14 de este Evangelio de Juan. Estamos en el marco de la charla, del discurso, de las instrucciones que el Señor le está dando a sus discípulos allí en este aposento alto. Recordemos que está a pocas horas antes de ser entregado a los soldados romanos por Judas, quien le entregarán a la muerte. Y allí en ese aposento alto, mientras el Señor está enseñando, va teniendo varias interrupciones. Primero le interrumpe Pedro, luego le interrumpe Tomás y luego le interrumpe Felipe. O sea, el Señor siempre está siendo interrumpido mientras está enseñando. Otra vez me interrumpe. Sin embargo, a partir del versículo 18, ya el Señor no lo siguen interrumpiendo más. Bien, el capítulo 14, el versículo 16 y 17, leámoslo allí, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros cada 8 días en la iglesia. No, estoy leyendo mal. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aprovechando que he orado esta mañana acerca de esa libertad con que Cristo nos hizo libres, el Espíritu de verdad que mora en usted, Él dice, Él que mora en ustedes todos los días, dice que sencillamente Él es el otro consolador, que estará con usted y conmigo todos los días para siempre. Él es el que nos recuerda todas las cosas, Él es el que nos guía toda verdad, Él es el que nos
y empuja, nos impulsa a vivir en santidad. ¿O no le ha pasado a veces a usted, como a veces me pasa a mí, que cuando uno siente que como que está haciendo algo que no está bien delante de Dios, hay algo por allá adentro que como que le jala las orejas, como que lo frena a uno y dice, oiga, como que estoy pecando? ¿Sí nota? Ese es el Espíritu Santo, ¿sí ve? Y no es reprimenda, no es, ay, como soy evangélico, ahora me toca portarme bien, me toca darle pan al hambriento, porque ahora como soy evangélico, no. El que es cristiano y el que es libre en Cristo, hermano, eso fluye sin necesidad de que nadie se lo diga. Bien, entonces el Señor está prometiendo ahora otro consolador. Aquí hay un choque para el pensamiento judío. Yo creo que Pedro, como buen judío, empezó a chocar. Yo creo que todos estos que eran judíos prácticamente, empezó a chocar porque sencillamente en el Shemat judío, a ellos se les había enseñado algo por allá en Deuteronomio, en la segunda ley, se conoce la segunda ley, no que sea otra, sino la recordación de la ley, porque la ley del monte sinaítico está en Levítico. Y ya cuando Moisés vuelve a recordarles la ley allá en Deuteronomio, se conoce como una segunda ley o como el recordatorio de la ley porque se les está leyendo a una segunda generación, es decir, la generación que salió de Egipto esclava y los que recibieron más o menos 3 meses después de haber salido de allí y recibieron en el monte Sinaí la ley, ya ellos habían quedado esparcidos por el desierto. Va a entrar una nueva generación a la tierra de Canaán. Entonces, antes de entrar, Moisés vuelve a leerle la ley. Por eso se conoce como la segunda ley o la recordación de la ley en Deuteronomio. Entonces, dentro de esa ley hay un Shema, que ellos siempre oraban. Y en ese Shema les dice en el capítulo 6, verso 4, Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y empieza ese Shema, empiezan ellos a crecer y a practicar, digámoslo así de alguna manera, y a desarrollarse como nación de Israel con ese pensamiento del Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Entonces, si nos metemos en las sandalias en esa época, en las sandalias de Pedro, pues hermanos, es entendible. Es entendible que los judíos inclusive rechacen a Cristo, porque a ellos se les había enseñado que había un solo Dios. Y como hemos dicho en otras oportunidades, ellos eran celosos de Dios y creyentes en Dios. El problema era que habían leído las Escrituras y en las Escrituras se les hablaba de un segundo personaje, que vendría un Mesías. Pero ellos no podían recibir ese pensamiento porque a ellos se les había enseñado que había un solo Dios. Y cuando Jesucristo aparece aquí en escena y les dice que Él es Dios y que es el Hijo de Dios y el enviado de Dios, eso choca con el pensamiento judío. ¿Cómo así? A nosotros se nos enseñó en el Shemat. Hace 1500 años se nos enseñó que para nosotros hay un solo Dios. Ni usted viene ahora, don Jesús, a decir que usted también es Dios. No, eso no puede ser así. Por eso lo rechazaban también. Sin embargo, ahora Jesús está en el aposento alto y les está hablando de otro. Mire, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro. ¿Otro? ¿Cómo si? Ya no nos bastan solamente 2, ahora tienen que ser 3. Entonces los judíos tuvieron que aprender, óigame bien, aprender que había un solo Dios, por supuesto, pero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso para ellos tuvo que haber sido una clase de teología muy brava, porque tendrían que empezar a cambiar el chip, tendría que empezar a desaprender y a aprender no algo nuevo, sino aprender la verdad que ya estaba en las Escrituras, que ellos tanto habían leído, pero que las habían pasado desapercibidas. Oiga, qué tremendo cuando lo que orábamos esta mañana, ¿no? Cuando alguien está aferrado a la religiosidad. No es que a mí en la iglesia tradicional me enseñaron que si no oro, no estoy en paz con Dios. Y llegamos al cristianismo con un poco de cosas de ese tipo. Llegamos al cristianismo con un poco de cadenas, no las que se ponían solamente en el cuello, sino de cadenas religiosas, sistemas religiosos que ahora queremos acomodarlos a Cristo también. Era lo que le estaba pasando al pueblo judío. Por eso Pablo tiene que decirles, oiga, anden en la libertad con que Cristo los hizo libres. Ya no sigan cargando ese yugo de esclavitud. ¿Ah? Entonces el Señor les está hablando aquí de otro consolador. Está hablando del Espíritu Santo, del que va a morar en ellos y el que les va a recordar todas las cosas y los va a guiar a toda verdad. El que nos va a impulsar a vivir una vida santa.
el que los va a empujar a vivir una vida agradable delante de Dios, el que los va a empujar a hacer la voluntad del Padre. Ya no sería un líder religioso quien tendría que estarle poniendo cargas como los fariseos que le ponían cargas al pueblo. Tienen que, sí, Cristo, pero báñense las manos antes de comer porque se contaminan. Sí, el sábado no se puede hacer nada porque los sábados son sagrados. Es decir, si una gallina ponía el huevo el sábado, no se lo comían. Qué cosas tan tremendas. Y la gente andaba así. Entonces mire que hoy también llega mucho cristiano y si el domingo no va a culto se siente condenado. Y no quiere decir con esto que le estoy dando permiso de que mañana no vaya. No, hay cosas que definitivamente no se nos tiene que convertir en carga, porque es que sencillamente el que es libre en Cristo va a culto sin que nadie se lo diga. Nadie tiene que estárselo recordando. Ay, el pastor no anunció que el domingo hay culto. ¿Será que no hay culto? Y como que andamos así. Ay, el pastor dijo que mañana no anunció que mañana tenemos clase a las 7 de la noche. ¿Será que no va a haber clase? No, el que es libre en Cristo no necesita que le estén recordando nada. Es proactivo porque el Espíritu Santo, el que está hablando el Señor aquí, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese Espíritu Santo que está en usted, si usted es un nacido de nuevo, no un cristiano. Si es un nacido de nuevo, hermano, el Espíritu Santo está en usted. Y Él es el que se encarga de empujarlo, de recordarlo, de guiarle todo lo que tiene que hacer, sus responsabilidades de la vida cristiana. Y verdad que tengo que vivir en santidad, porque el Espíritu Santo, y es una libertad y es un gozo y un deleite, no es una reprimenda. El que anda reprimido anda así, no puedo mirar, no puedo tocar, no puedo hacer, me toca hacer, porque ahora como soy evangélico. No, hermano. Y así mucho llegamos al evangelio así. Hermano, ahora me toca hacer esto, me toca hacer aquello, no puedo hacer, prohibido, prohibido. Y andamos así, pero gloria al Señor, que por su palabra, de razón el Señor orando por los discípulos dijo, conocerán la verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, hermanos, empezamos a tener nuestras experiencias con la palabra, ese acercamiento a la palabra, y el Espíritu Santo nos fue ayudando con la palabra. Empezamos a ver como si escamas se nos cayeran de los ojos y empezamos a ver la realidad de nuestra vida cristiana. Y dijimos, en esta iglesia me están forzando a esto, pero aquí dice esto. Entonces mire que tampoco lo estoy poniendo en contra de su pastor, tampoco quiero hacer eso. Sencillamente quiero llevarle, animarle a que le dé el lugar al Espíritu Santo en usted, para que el Espíritu Santo trabaje en usted y lo empuje, lo impulse a vivir en santidad, en obediencia a la palabra, en servicio, a hacer la voluntad, agradable al Señor. Todo eso lo hace el Espíritu Santo que mora en el creyente. No necesitamos de que nos estén coaccionando, ni empujando, ni animando. Es que toca animar a los hermanos. ¿Cómo sí que animar a los hermanos? Toca animarlos para que vayan a culto. Y a veces caemos en esas cosas. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo trabaje verdaderamente en nosotros, porque Él está todos los días a las 24/7. Así que esto que les acaba de decir el Señor a ellos es un hecho único de esta época en que vivimos. El Espíritu Santo estaba en el mundo antes del Pentecostés, ¿sí sabía? El Espíritu Santo ya estaba en el mundo. Antes, en el Antiguo Testamento ya estaba. Pero en el día de Pentecostés vino para morar en los creyentes. Esta sería la nueva realidad de este periodo. Definitivamente el Consolador vendría para fortalecernos. Jesús se iba, pero enviaría otro Consolador, como él mismo lo dijo, para que nos fortaleciera, para que nos recordara todas las cosas. No dice que el mundo no recibiría el Espíritu de verdad. Dice que el mundo no podría recibirle. Si lo dice así el texto, dice el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Y nota? Dice, aquí hay varias expresiones muy interesantes. Dice, mora con vosotros y estará en vosotros. No dice estará cerca, estará ya a las 2 cuadras, no dice estará en y con vosotros. Qué tremendo eso. Así que el Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y la enseña y se la abre al creyente, y como he venido diciendo esta mañana, lo guía a toda verdad, le muestra todas las cosas, le recuerda todas las cosas, lo consuela, lo alienta, lo fortalece. El no creyente
tiene que creer primero en Jesucristo como Salvador y luego el Espíritu Santo morará en él. Dice Efesios capítulo 1 versículo 14, por cuanto habéis oído el Evangelio y habéis creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando Pedro predicó allá en el Pentecostés, cuando Pedro predicó, se fajó ese primer discurso, Pedro no dijo, como también se acostumbra en muchos templos: ¿quién quiere recibir a Cristo? Levante tu mano, pase al frente, haga la oración de fe. Eso no es bíblico. Así de frente se lo digo, eso no es bíblico. El Espíritu Santo es el que se encarga de convencer al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Pedro no dijo, ¿quién quiere recibir a Cristo? Pase al frente, veo tu mano levantada, varón, pase. No, Pedro sencillamente predicó y, como quien dice, digámoslo de esta manera, dijo, bueno, cierro mi Biblia, que Dios los bendiga. ¡Ey, don Pedro, un momentico, varón! ¿Qué tenemos para qué? Porque dice la Escritura que ellos empezaron a sentirse compungidos en su corazón con el discurso de Pedro. ¿Así es que Pedro no forzó nada? Pedro no forzó nada. Pedro predicó y la gente solita. El Espíritu Santo empezó a trabajar también en ellos. Trabajó en los que estaban ahí, hablaron en lenguas o en idiomas porque se hacían entender, pero también empezó a hacer mella allí a través de la palabra que Pedro había predicado, y empezó a traer convicción de pecado, justicia y juicio a esos pecadores, y empezaron a decirle, don Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Y qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Es así como funciona. Uno no tiene que coaccionar nada, ni empujar nada, ni provocar nada. Es sencillamente darle lugar al Espíritu Santo que trabaje. Es darle lo que hablábamos esta mañana. Es caminar en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y usted no tiene necesidad de coaccionar nada, nada. El Espíritu Santo trabaja solito. Simplemente, como hemos hablado esta semana, es estar dispuestos, pero disponibles a que el Señor obre en y a través de usted. Es de esa manera. Así que el ser humano normal, el no creyente, en quien no mora el Espíritu Santo, pues no puede percibir ni ver la revelación de Dios. Porque Él solo puede ser visto y adorado en espíritu y en verdad. Es contemplado únicamente a través de los ojos espirituales. Por eso dice por allá Pablo a los Corintios, el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque para él le son locura. Le son locura, porque no las puede ver ni las puede entender, no las puede comprender. Por eso necesitan nacer de nuevo. ¿Sí nota? Por eso la preocupación, digámoslo así, de Jesús hacia Nicodemo era de que naciera de nuevo, no de que se cambiara de bando. Está practicando la religión judaica, el judaísmo, entonces ahora vuélvase cristiano. No, el Señor no le está vendiendo ninguna religión. El Señor le está diciendo la gran verdad espiritual que todo ser humano necesita para poder experimentar a Dios. Para poder experimentar esa paz de Dios y esa paz con Dios y experimentar esa relación que está rota con Dios. Es única y exclusivamente a través de un nuevo nacimiento para que el creyente o la persona reciba una nueva naturaleza, la naturaleza divina, como dice Pedro, que somos participantes de la naturaleza divina. No, aquí no se trata ni de practicar una religión nueva, ni de cambiarnos de religión, ni de ir a un lugar, ni de practicar algunas cosas, ni algunos rituales. Aquí se trata de nacer de nuevo. A través del arrepentimiento me alejo del pecado y por medio de la fe me acerco a Cristo y nazco de nuevo. Es más, ni siquiera nadie puede hacer nacer de nuevo a otro. Eso es una obra también del Espíritu Santo. Él es el que se encarga de convencer de pecado, pero el que se encarga de hacer que la persona nazca de nuevo. Lo hace nacer de nuevo el Espíritu Santo. Pero también le revela a Cristo como su Salvador. Pero también lo ayuda a crecer en Cristo, pero también le recuerda todas las cosas y mora con Él todos los días. Es solo mediante el Espíritu de Dios que estos ojos y oídos espirituales pueden ser abiertos para entender las cosas espirituales. Así, el Espíritu Santo prácticamente es el maestro
que nos guía a toda verdad. Sin Él, óigame bien, sin el Espíritu Santo, la Biblia llegaría a ser un libro solamente de hechos históricos, una narración, un libro más en el mundo, que nos habla de hechos históricos, bíblicos y qué bueno, pero no pasará nada. Yo tuve la experiencia, sin ser evangélico, de leerme casi toda la Biblia, casi me la leo toda, me faltó un poquito nomás. Me leí casi toda la Biblia, sin ser cristiano. Mientras me fumaba un cigarrillo iba leyendo, como el que está leyendo el periódico. Y la leía. Y me aprendí textos bíblicos de memoria sin ser cristiano. Recuerdo que aprendí salmos completos sin ser cristiano. Pero no pasaba de ahí. Se quedó aquí. Pero no pasó nada más. No pasó nada más. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo, y dato curioso, le voy a confesar, dato curioso, y llego a Cristo, inclusive muchas palabras que sabía de memoria, hasta se me olvidó. Y siendo cristiano ahora, deberías como remachar más, pero fue al contrario. Bueno, no, cosas que pasan. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que nos enseña las verdades de la Biblia. Es el Espíritu Santo el que nos guía. Es decir, nosotros podremos ser maestros que transmitimos una enseñanza, pero si el Espíritu Santo no toma esa palabra y la pone en su corazón, no solamente en la mente, sino en el corazón, no va a pasar nada. No va a pasar, cómo hemos aprendido de Génesis, cómo hemos aprendido de Apocalipsis, cómo hemos aprendido de Juan, cómo hemos aprendido de Colosenses y Primera y Segunda Tesalonicenses, cómo hemos aprendido todo aquí, pero si no llega aquí, nos volvemos así, cabezones, hermano, cabezones espirituales, porque no pasó nada. Tiene que pasar algo. El que tiene una experiencia con el Señor, tiene que haber una transformación en todo su ser. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Y si no está transformando nuestras vidas, tendríamos que revisarnos. Tiene que estar pasando algo. Usted y yo que recibimos tanta palabra, tiene que estar sucediendo algo en nuestro ser. Esa palabra nos tiene que estar atravesando. ¿Y quién se encarga de eso? El Espíritu Santo. Él nos guía toda verdad. Él nos recuerda todas las cosas. Así que el Espíritu Santo nos enseña todas las verdades de la Biblia. Había estado pues en el mundo, pero Jesús les dijo a los suyos que después de su partida, Él estaría ahora en ellos. Él estará en vosotros, les dijo el Señor a los suyos y nos lo dice a nosotros también hoy. El verso 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Verso 18 de Juan 14, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Jesús dijo que no los dejaría huérfanos, sino que vendría en la persona del Espíritu Santo. Es lo que se está refiriendo. Aquí lo que nos está hablando es de eso. Es decir, y como decía en días pasados, nosotros somos más privilegiados que aún los mismos discípulos que anduvieron con Él y que lo conocieron y que lo escucharon tal vez respirar y que lo vieron y palparon y tocaron, pero nosotros somos más privilegiados. ¿Por qué? Porque cuando ellos estaban con Jesús, se sentían acompañados por Jesús. Pero cuando Jesús tal vez les decía, vamos a ir al otro lado del mar de Galilea, váyanse ustedes primero adelante mientras yo voy al monte a orar. ¿Qué pasaba cuando llegaban las tormentas de la noche en medio de ese viaje y no estaba Jesús? Se sentían solos, desamparados, como que no está. Pero usted y yo somos más privilegiados porque el Espíritu Santo, dijo el Señor, moraría con nosotros para siempre, las 24/7. ¡Qué tremendo! Es por medio del Espíritu Santo que usted y yo percibimos al Señor, sentimos el abrazo del Señor, sentimos el susurro del Señor, sentimos digámoslo así, el pachucheo del Señor todos los días, el que nos consuela, el que nos alienta, el que nos guía a toda verdad. Pero hay que tener cuidado de caer en un peligro, porque hay partes donde se le da más realce al Espíritu Santo que al mismo Señor Jesucristo. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener jornadas del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. Ojo con eso. Por supuesto que el Señor nos dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que estaría con nosotros. Sin embargo, por medio del Espíritu Santo para siempre. El problema también aquí es que podemos caer en el peligro de adorar más al Espíritu Santo que al mismo Jesucristo. Cuando el Señor estaba diciéndoles a estos allí,
les está diciendo que enviaría otro consolador y que el Espíritu Santo les iba a testificar de Cristo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Testificar de Cristo. Dijo, Él se encargará de testificar de Cristo. No hablará nada por su propia cuenta, sino que Él les guiará toda verdad y testificará, dará testimonio de mí, dijo el Señor. Así que hay que tener cuidado de no glorificar más el Espíritu Santo y dejar al Señor Jesucristo por allá orillado, no. El Espíritu, nos relacionamos con Cristo a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a ver el testimonio de Cristo. El Espíritu Santo dice que nos guía a toda verdad. ¿Y cuál es toda la verdad? Pues Cristo. Entonces, ahí le dejo esa recomendación. Porque a veces, Espíritu Santo, lléname, ven. Luego, ¿para dónde se fue? Si el Espíritu Santo lo llena todo. Él no se ha ido, Él está ahí. Lo que pasa es que, como dice en Efesios capítulo 5, dice, no contristéis al Espíritu, no lo apaguéis. No dice, no lo echen fuera. El problema del Espíritu Santo en un creyente que peca no es que se vaya, se apaga, se contrista, pero no se va. Entonces eso, Espíritu Santo, ven, lléname. Y a veces el Espíritu Santo mismo inclusive dice, pero ¿de qué lo voy a llenar, hermano, si usted está lleno? Está lleno de amargura, de celo, de contienda. Está lleno, ¿cómo lo puedo llenar? Y como Él no comparte su gloria con nadie, son cositas de ese tipo. Así que, ahora, ¿cuál es aquel día? ¿Cuál es aquel día donde el Señor allá en el versículo 19 y 20, leámoslo, dice, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día, dice el Señor, en aquel día, versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuál es ese día? ¿De qué día está hablando? ¿Qué es aquel día? Cuando Él dice, en aquel día vosotros me conoceréis. ¿De qué está hablando el Señor? Bueno, en aquel día, esa expresión es el tiempo en que usted y yo vivimos ahora. Es en el ahora en que comenzó, ese día que comenzó en el día del Pentecostés. Hasta aquí ellos no habían tenido, es decir, la experiencia de que el Espíritu Santo estuviera con ellos o en ellos. El Espíritu Santo estaba en el mundo. De hecho, en el Antiguo Testamento estaba. Venía intempestivamente, hablaba con alguien y se iba. Esas eran las experiencias que se tenían en el Antiguo Testamento. Pero el Señor está ahora prometiéndoles que cuando Él se vaya, les enviaría el Espíritu Santo para que estuviera con ellos y en ellos para siempre. Entonces mire que cuando el Señor dice, en aquel día vosotros me conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, ¿a qué día se está haciendo referencia? Pues a ese día en que usted y yo, el hoy que vivimos con el Espíritu Santo, el día en que usted y yo llegamos a Cristo, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo y que ahora mora en nosotros para siempre. Está haciendo referencia a eso, a ese día en que el Espíritu Santo vino a usted y a mí, y está haciendo referencia al día de hoy, sí, hoy, 17 de julio del año 2021, que el Espíritu Santo sigue morando en nosotros, porque la promesa es que estaría con nosotros para siempre. A eso está haciendo referencia. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Testificando de Cristo. Es por medio de Cristo que usted y yo conocemos por medio del Espíritu Santo que conocemos a Cristo y al Padre. ¿A través de qué o cuál es el medio? La palabra del Señor. Es la misma, la palabra del Señor que usted lee, la que yo leo tanto. Todos los días estamos conociendo a Cristo con la revelación del Espíritu Santo que nos da por medio de la palabra que estudiamos. Por eso se hace necesario estudiar la palabra, profundizar en la palabra. Así que Él dijo, vosotros en mí, dijo el Señor, y yo en vosotros. Esta fue la declaración más profunda en toda la Biblia. Tremendo eso. Mírelo bien. Vosotros en mí y yo en vosotros. Así que la primera parte de esta declaración, vosotros en mí, se refiere a la salvación. Se refiere a el día que llegamos a Cristo, porque ser salvo significa estar en Cristo. ¿Sí nota? Vosotros en mí, está diciendo el Señor, vosotros en mí.
Está hablando de aquel día del nuevo nacimiento. Está hablando de aquel día que usted y yo nos hicimos cristianos. Es decir, ese día empezamos nuestra vida en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Se refiere entonces a la salvación, esa primera expresión. Pero él dijo, y yo en vosotros. Por eso el apóstol Pedro, hablando de la primera parte de esta referencia del Señor, el apóstol Pedro dijo que somos salvos mediante el bautismo, porque el bautismo significa estar identificados con Cristo. Leámoslo allá en Primera de Pedro, capítulo 3, 21. Primera de Pedro 3 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, hace la claridad Pedro, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Dios ve a todos los seres humanos, o bien en Cristo o fuera de Cristo. O estamos en Él por la fe, o estamos fuera de Él. No hay otro término. Ahora, si estamos en Cristo, entonces Dios nos ve en Cristo y nos atribuye su justicia. De esa manera estamos completos en Él. Pero hago una claridad, porque dice Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y hay que hacer una claridad muy puntual. Y es que el bautismo, el acto del bautismo, el símbolo del bautismo no salva a nadie. Hermano querido, la persona no se salva ni por el bautismo, la persona no se salva ni siquiera por la misma fe. El cristiano no se salva porque pertenece a la membresía de una iglesia. El cristiano se salva por Cristo. Es Cristo quien trae salvación. Y en el caso del bautismo, el bautismo no salva a nadie. El bautismo es la evidencia de que he creído en Cristo. Y por haber creído en Cristo es que soy salvo, pero el bautismo es la evidencia, es el símbolo. No hay que confundir eso. Porque yo conozco personas que se han bautizado y rebautizado y no han nacido de nuevo. Así de sencillo es. Siguen en sus pecados. ¿Sí ve? Entonces el bautismo no salva, él no trae salvación. El único que salva es Cristo. Ni siquiera, como dijo Carlos Spurgeon, ni siquiera la fe en Cristo me salva, porque quien salva es Cristo mismo. El elemento de la salvación es Cristo. La fe es el camino, es la ruta que me lleva a Cristo. Hay que tener eso claro. Así que la segunda parte de esta expresión, vosotros en mí y yo en vosotros, la segunda parte de esta declaración, yo en vosotros, ahora se refiere. La primera dijimos que se refiere a la salvación, pero la segunda referencia es al proceso en que Dios produce la santificación en el creyente. Es el vivir cristiano, el aquí y la ahora, es la lucha que usted y yo tenemos todos los días. Es decir, ese proceso de santificación es continuo y se dará hasta el día de Cristo. Hasta el día de Cristo, ni siquiera hasta el día que nos muramos. Porque dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. No dice hasta el día de su muerte, no, hasta el día de Cristo. Porque después de la muerte, ¿qué nos espera? Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17. Después de muertos en Cristo, ¿qué pasa? Hay otro proceso. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. ¿Sí nota? Entonces, el proceso termina de santificación hasta el día de Cristo. Hasta el día de Cristo. Así que ese proceso es nuestro vivir cristiano. Es el proceso en el que usted y yo estamos todos los días en esta cotidianidad. Es esa lucha, sí. Esa lucha que tenemos entre la carne y el espíritu. Todos los días. Como dijo alguien, el problema de habernos hecho cristianos fue haber quedado vivos. Porque ahora tenemos que estar sometidos a este proceso de santificación, que es la lucha cotidiana, pero gloria al Señor, que eso lo hace es el Espíritu Santo en usted y en mí. En Nueva Traducción Viviente, permítame leer Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, Nueva Traducción Viviente dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que está diciendo Pablo. Sin embargo, Pablo no está diciendo, es que yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Es decir, había 4 cruces. Cristo, los 2 ladrones y Pablo. No, él está hablando en sentido espiritual de que ahora él está crucificado con Cristo, de que él ya no vive para él, de que ahora es Cristo quien vive en él. Es lo que está explicando. Así que el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No digamos que amamos a Cristo si no le estamos obedeciendo. No se puede, porque él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Aquí Jesús lo expresó con toda claridad. Jesús no dijo que se manifestaría a aquel que le ama, y no se trata de una aparición mediante alguna visión. No sé, se manifestó de una manera sobrenatural, como a veces dicen personas, ay, yo vi al Señor, estaba sentado a un lado de mi cama, con una bata blanca y todo ese tipo de cosas. Hermano, ojo, no siga comiendo frijoles de noche antes de acostarse, man. Porque el Señor lo vemos por medio del Espíritu Santo, no visiones, como dice la gente. Jesús dijo que se manifestaría a aquel que le ama, al que le ama. Y no se trata de apariciones así de ese tipo mediante alguna visión. Más adelante él dijo que sería el Espíritu Santo quien tomaría las cosas de Jesús y se las revelaría al creyente. ¿Y dónde hace eso? Pues en la palabra de Dios, allí es donde Jesús se revela. Verso 22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, hago la claridad, dice, hace la claridad del texto. Le dijo Judas, no el Iscariote, no el que le iba a entregar. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Judas oyó aquí, no Judas el que le entregó, no, estamos haciendo esa claridad. Judas oyó todo esto y creyó que sería maravilloso que todo el mundo también lo oyera. Dijo, ay, esto sería bueno que todo el mundo conociera. Pero él le preguntó al Señor que si es que se habría olvidado del mundo, que si solamente ellos lo iban a ver y no el mundo. Y el Señor Jesús le respondió, y su contestación abarca el resto de este capítulo 14. Dice, versos 23 y 24, respondió Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Así que el mundo va a saber acerca del Señor Jesucristo por medio, o mejor, a través de nuestra obediencia, y por ello la obediencia constituye un imperativo. Es decir, si me amas, mis palabras guardará. El expresar verbalmente, el expresar verbalmente nuestra fe o ser miembro de una iglesia no es suficiente. No es suficiente con decir yo soy un hombre de fe, una mujer de fe. Nuestro amor tiene que ser puesto en evidencia por nuestra obediencia. ¿Quién nota? ¿Sí nota eso? Versículo 25-26 dice, para ir terminando, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas. La paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que yo voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de aquí. Tremendo eso. Tremendo eso. Así que aquí vamos cerrando el capítulo 14 con estas declaraciones del Señor. Con estas declaraciones. El mundo va a saber acerca del Señor por medio de nuestra obediencia. Y Jesús le estaba diciendo que Él no se había olvidado del mundo. Se había reunido con estos apóstoles en aquella sala y les había dado la verdad para que la pudieran comunicar al mundo en el poder
del Espíritu Santo. Así que la única manera en que la verdad podía ser transmitida al mundo era mediante hombres, estos hombres y ahora la iglesia, y Juan era uno de aquellos hombres, y usted es uno de aquellos hombres o de aquellas mujeres, y ya está escrito estas verdades en nosotros por el poder del Espíritu Santo, y Jesús les aseguró que el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Él les había hablado. Este versículo ahora nos lleva del capítulo 14, prácticamente fue una palabra de consuelo. Él les recordará la paz. También les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y esta palabra sería una palabra de consuelo en medio de un mundo convulsionado, en medio de un mundo caótico. Y fue una palabra que trajo aliento para ellos y trae aliento para nosotros, porque podemos gozar y disfrutar de la paz que Dios mismo da. No era la paz que resulta de recibir el perdón de los pecados. No, aquí se trata de la gloriosa y maravillosa paz que viene al corazón de aquellos que se han entregado completamente al Señor. Es la paz del corazón y la mente de aquellos que viven en armonía con la voluntad del Señor. Porque como decía hace un momento, ¿cuánta gente está en Cristo pero todavía están esclavizados de un pasado? Aún de las religiones tradicionales, aún de las disciplinas cristianas. ¿Cuánta gente está en Cristo pero no está en paz? No está en paz. Ay, ahora me toca orar, ahora tengo que ir a la iglesia, me toca predicar, y no andan en paz, andan estresados, andan así, amargados, acelerados, porque pues, se volvió. Pero entonces dice, pero y se volvió cristiano y no disfruta la vida cristiana, entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces la paz que está hablando el Señor aquí es para aquellos que disfrutan a Cristo. En medio de los problemas, la lucha, las dificultades, pero disfrutan a Cristo. Es un deleite servirle al Señor, vivir en obediencia, hacer su voluntad. Jesús les dijo que ellos deberían alegrarse porque Él se iba por las maravillosas bendiciones que vendrían sobre ellos. Jesús volvería al Padre y luego les enviaría el Consolador. Es decir, Él les dijo, les conviene que yo me vaya porque si no me voy no les enviaría el otro Consolador, el que va a estar con ustedes todos los días hasta las 24/7. Les dijo que no podrían quedarse mucho tiempo con ellos, que les convendría que se fueran. Y la verdad es que así fue. Se fue el príncipe, pero luego vendría el príncipe de este mundo. ¿De quién está hablando? Pues del enemigo. Y Jesucristo sería asediado nuevamente por Satanás y este encuentro pues tuvo lugar allí en el Getsemaní, donde el Señor tuvo una lucha allí con sus emociones y aún con su parte espiritual, porque dijo, Señor, si es tu voluntad que pase esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Pero sin embargo el Señor iría a la cruz por todos los pecados del mundo, a hacer la voluntad del Padre, y después de su resurrección y de su ascensión, ahora sí el Consolador vendría sobre los creyentes, el Espíritu Santo, quien nos recuerda, quien nos empuja, quien nos impulsa a vivir en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, y te damos a ti la gloria. Gracias, Señor, por tomar la decisión y la determinación de venir aquí a la tierra a salvarnos. Pero gracias, Señor, Dios de la gloria, por no quedarte aquí entre nosotros. Porque como bien hemos dicho en otras ocasiones, de nada nos hubiese servido que tú estuvieras vivo aquí entre nosotros. No nos hubiese servido casi así como de mucho. Señor de la gloria, gracias por morir en esa cruz. Pero también te damos gracias, Señor de la gloria, porque de nada nos hubiese servido que tú te hubieras quedado en la tumba. Si te hubieses quedado allí, pues sería un lugar tal vez donde todo el mundo iría allí, serían grandes romerías del mundo allí a ir a visitar la tumba de Jesús. Y no nos serviría tampoco de nada. Señor, pero gracias, Dios de la gloria, porque tú resucitaste. Resucitaste, Padre amado, al tercer día. Y gracias, Señor, porque de todas maneras no nos hubiese servido si hubieras resucitado y te hubieses quedado dentro de nosotros. De nada nos hubiese servido un Cristo resucitado, andando entre nosotros, entre los seres humanos. Porque yo me imagino cómo sería el caos de todo el mundo querer ir a tocarte. Imagínate, Señor, ¿cómo sería eso? Todo el mundo querer ir a hablar contigo, a que tú ores por él. ¿Cómo sería eso? Sería un caos tremendo. No nos serviría de nada haber tenido a un Cristo resucitado entre nosotros. Pero gracias, Señor de la gloria, porque a los 40 días
volviste al Padre. Tú le dijiste a los discípulos, yo volveré al Padre, pero les enviaré otro consolador. Les conviene que yo me vaya, pero que cuando yo me vaya, vendrá el otro consolador. Yo no les sirvo así como de mucho, tal vez quería decir Jesús, yo no les sirvo de mucho, ni muerto, ni resucitado, ni andar aquí entre nosotros, entre ustedes. Es necesario que yo me vaya al Padre para que el Padre del Padre vuelva al otro consolador, el que va a estar con ustedes las 24/7. El que va a estar con ustedes. Porque yo físicamente no les sirvo de mucho. Porque tal vez el Señor diría, cuando los discípulos se van al otro lado del mar de Galilea, se sienten solos. Se sienten desamparados. Pero el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Y Él nos recordaría todas las cosas, nos guiaría toda verdad, sería nuestro consolador, nos fortalecería en medio de las situaciones, nos guiaría toda verdad. Por eso el Señor les dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Les conviene. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor Dios de la gloria, porque el evangelio completo se cumplió. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo ascendió. Señor, gracias, porque tenemos esa plenitud, bendito el Señor, y esa convicción que nos la ha dado precisamente tu Espíritu Santo, el que enviaste. El que enviaste nos ha dicho un día que éramos pecadores. Nos convenció de pecado. El que enviaste, Señor, un día nos hizo nacer de nuevo. El que enviaste, Señor, nos dio seguridad de salvación en Cristo. El que enviaste, bendito Señor de la gloria, ahora forma nuestro carácter y nos ayuda a crecer en Cristo. El que enviaste nos guía toda verdad y nos recuerda todas las cosas y nos recuerda que tú dijiste, un día vendré otra vez, no los dejaré huérfanos. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta mañana por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás. Gracias por ser nuestro consuelo a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Te glorificamos, te exaltamos y te damos a ti toda la gloria. Gracias, Señor, por recordarnos y darnos esperanza. Bendito, Señor, por medio de tu palabra. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Padre, en el nombre de Jesús. Y a ti sea toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Recuerde que mañana domingo, hoy a las 2 de la tarde por Meet, hay una reunión de niños, los niños, los exploradores explorando con Cristo a las 2 de la tarde por este medio y por Meet se pueden conectar con sus niños. Y mañana, con el favor del Señor, a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana con transmisión por Facebook Live, el culto de las 9 de la mañana, tendremos nuestro servicio dominical, así que prepárese, no se lo pierda. Mis amados, que tengan un feliz fin de semana, Dios los bendiga, un abracito para todos, muchas bendiciones, chao.